Gracias por venir a las conferencias de coloquio del noveno. Bueno, el día de hoy tenemos una conferencia que es muy interesante, sobre todo este tipo de organismos que no sabemos por dónde ponerlos ni a dónde acomodarlos. Y bueno, nos hizo favor de venir el doctor Sigfrido Sierra a darnos esta conferencia. Les voy a platicar un poquito acerca de él. Creo que la mayoría de ustedes a lo mejor ya lo conocen. Pero bueno, él es profesor de carrera de aquí de la Facultad de Ciencias. Es coordinador de un área de investigación que se llama Biodiversidad de Hongos Tremeloides, macromicetes de la Cuenca de México y de cultivo de especies fúngicas silvestres. Su formación académica ha sido biólogo en 1992, aquí en la Facultad de Ciencias, en 1995 maestro en Ciencias y doctor desde el 2000. Es profesor de asignatura y parte de la materia obligatoria que se llama micología. Biología de hongos. Biología de hongos. Y es jefe del departamento de taxonomía de hongos, Tremeloides. ¿Qué más? Heterobasidiomycetes. Términos raros para ustedes, ya en tercer semestre ya van a conocerlos, cuando lleven biología de hongos. Bueno, tiene como profesor docente 23 años dando la materia obligatoria. Tiene publicaciones en artículos en revistas arbitradas, son 9 idealizadas, 8 capítulos de libros y 4 trabajos en difusión. Ha participado en 84 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Y tiene también a su cargo la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de licenciatura, cuando hace tesis de licenciatura, 4 tesis de posgrado y ha sido sinodal de exámenes profesionales. Y bueno, el día de hoy va a ser la plática de fungoides, bacterias, protistas y estraminófilas de los desterrados de organismos. Adelante. Gracias Margarita, gracias por invitarme. ¿Sí me escuchan? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Sí? Si no me escuchan, avísenme para subir un poquito más la voz. Ok, bueno, chicos, muchos de ustedes segundo semestre, la materia de protistas y algas. Quizá me recuerden de la plática de bienvenida hace ya casi un año, cuando entraron aquí a la carrera. Me pidieron que les diera la plática de bienvenida. Los veía muy contentos, espero que también de esta plática salgan contentos. No me voy a extender mucho, si por ahí alguien vio eran como 150 diapositivas, pero son casi puras imágenes, ¿ok? Todo va a ser muy platicadito. Ok, como dijo Margarita, la plática es fungoides, bacteria, protista y estramenópila, los desterrados del reino fungi. Aquí está el reino fungi, desterrando a los que no son hongos. Se van para el reino de los protistas. Al otro lado. No era para ese lado. Ahora sí. Ok. Hongos. Cuando ustedes les dicen hongos, inmediatamente piensan en un champiñón, Mario Bros. Muchas cosas bonitas de los hongos. Podemos decir que todos estos que están acá arriba, estos 4 grupitos, es el reino de los hongos. Y todo lo demás, que están con negritas, tradicionalmente los micólogos que estudiamos hongos, los seguimos estudiando, pero sabemos que no son hongos. ¿Qué pasó? Los hongos, anteriormente clasificados en las plantas, ya de repente dijeron, no, estos no son plantas. Los sacaron en un reino nuevo, que es el reino fungi. Pero ahí metieron algunas cosas que actualmente sabemos que no son hongos. ¿Qué pasó con esos grupos? Afuera, los desterramos, ¿no? Biología de hongos, todavía ustedes en este plan de estudios, en el nuevo plan que se está armando, ya no les va a tocar a ustedes. Pero en el plan que están ustedes, todavía les va a tocar la materia de biología de hongos, tercer semestre.
en donde vamos a ver a los hongos, pero vemos a todos estos otros organismos que les llamamos fungoides, que parecen hongos. Quizás en protistas y algas vieron algunos de estos grupos, muy por encimita. Los mixomicetos, los plasmodioforomicetos, por ahí en alguna ocasión se los llegaron a mencionar. Si no, no se preocupen, en biología de hongos los vamos a ver a profundidad. Entonces, reino de los hongos, acá arriba solito. Y todos estos están en negritas, son esos grupos que actualmente ya sabemos que no son hongos y los desterramos del reino de los hongos. Ok, para empezar, bacteria, reino de las bacterias, procariontes que viven como hongos. ¿A quiénes tenemos? Grupo de actinomicetos, anteriormente se les llamaba actinomicetos. En tercer semestre ya van a ver que los hongos presentan filamentos llamados hifas, micelio, todo eso ya lo van a aprender en biología de hongos. Características de este grupo de actinomicetos: forman filamentos. Cuando vieron esto dijeron son hongos. Actualmente ya se sabe que no son actinomicetos. Micetos, micología, micetes significa hongo. Entonces pensaban que eran hongos, les pusieron actinomicetos. Actualmente sabemos que son actinobacterias. Son bacterias, pertenecen al reino de las bacterias. Otro grupo parecido también son las mixobacterias. Forman pequeños cuerpecillos, pequeños agregados que parecen, le dan una apariencia a algunos otros grupos que también actualmente sabemos que no son hongos, los mixomicetos, y fueron clasificados dentro de estos grupos. Actualmente sabemos que ninguno de estos dos pertenece al reino de los hongos. ¿Ya comieron? Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué creen que produzca Mycobacterium tuberculosis? La tuberculosis, pulmones completamente destrozados por acción de estas bacterias, no son hongos. Streptomyces, ¿les han puesto alguna vez una inyección de streptomicina? Streptomicina es un antibiótico aislado de este organismo. Si se fijan, parece un hongo, parece eso que les crece en sus tortillas, en sus panes, pero no son hongos, son bacterias, tienen la apariencia de un hongo, pero haciendo estudios fisiológicos, ultraestructurales, podemos notar que no son hongos, sino bacterias. Entrando al campo de los protistas, representan gran parte de la diversidad de los eucariontes, muchas cosas que ustedes ya vieron, cosas verdes, cosas con flagelos, con cilios, macro, micro, amebas, cosas muy muy bonitas que se ven en protistas y algas. Hablando de números, el reino de los monera, por ahí hablan de 10.000 especies, el reino de los protistas, se maneja un número de 250.000 especies, un grupo bastante grande. El reino de los hongos, ya casi llegamos a las 100.000 especies en el reino de los hongos. El reino de las plantas, por ahí otros 250.000 especies. Y el más grande, estudiado hasta el momento, que es el reino de los animales, con 1.000.000 de especies. Casi siempre les han platicado ustedes en biodiversidad que el grupo más diverso, grupo, no reino, ¿quiénes son? Que andan volando, que los espantan. Los insectos. Los insectos es el grupo más diverso, hasta ahorita conocido. Se está hablando que los hongos están a punto de tirarles ese primer lugar. ¿Por qué? Por todo lo que se está encontrando. Pero bueno, ya se los platicaremos en biología de hongos. Ok, dentro de estos protistas aparecen algunas cosas que parecen hongos. Creo que todos tenemos la idea de un hongo, un sombrero y un pie, ¿no? Champiñón, la manita muscaria. Pero si vemos cosas así, en el bosque, una ramita, algo y adentro tiene ¿qué? Esporas. Pues es un hongo. Esto más todavía parece un hongo. Pero bueno, protistas. Creo que ya les platicaron. Polifilético, el reino de los protistas. Vienen de muchas partes. Siempre se representan así. Las bacterias por acá, arquea por acá, animales acá arriba, hongos acá arriba, plantas y protistas. Muchas ramas de lo que son los protistas. ¿Por qué? Grupo totalmente polifilético. Este esquemita me gustó. Los animales, los hongos, las plantas, los protistas. Dije, híjole, pobrecitos, como si no tienen forma, ¿no? El reino, una ameba o algo por el estilo, ¿no? Bacteria y arquea por acá abajo. Pero bueno, protistas. ¿Qué significa protista? El primero. Son los primeros organismos eucariontes en aparecer. Características de las células eucarióticas.
que tiene núcleo, otros organelos rodeados por membrana, mitocondrias, los cloroplastos, flagelos, ahora conocidos como undulipodios, la disposición 9+2 y otras características por las que sabemos que son células eucarióticas. Su clasificación, al igual que muchos grupos que ustedes han visto y verán a lo largo de la carrera, las clasificaciones están cambiando constantemente y van a seguir cambiando. Ahora con todas estas técnicas moleculares, ustedes van a ver que están pasando de un grupo al otro, este ya no es de aquí, este es de acá, este pertenece a otro reino. Pero bueno, tradicionalmente, por comodidad, se han manejado los protistas que parecen animales, protozoarios, protistas que parecen plantas, algas, y protistas que semejan hongos. Ahí les vamos a llamar mohos acuáticos o mohos mucilaginosos. ¿Qué es un moho? Por lo general siempre decimos un moho, o en los anuncios que ustedes ven en la televisión dicen, este producto sirve para eliminar hongos y mohos. Entonces, un moho es un hongo. Aunque bueno, a lo mejor saben ellos más de clasificación y dicen, no, un moho puede ser un protista, ¿no? Ok. Protozoarios. De latín, primeros animales, protistas que ingieren su alimento, similar a los animales. Grupo muy polifilético, relaciones evolutivas, se están reevaluando constantemente por todos estos datos. Creo que todos este organismo todos lo vieron en protistas y algas. Entonces, no, otra vez Paramecium, ¿no? Pues sí, pero es bien bonito Paramecium. Su clasificación dentro de estos protozoos son flagelados, arcodinos, foraminíferos, actinópodos, ciliados, esporosos. Clasificaciones, ahora sí que depende el autor, ¿no? Este autor maneja tal, este autor maneja tal. Ustedes van a tomar la clasificación que mejor les convenga. ¿Qué será esto? Volvo, algas. ¿Qué significa alga? Maleza, maleza marina. Grupo también, protistas fotosintéticos. Hay algunos que dicen que ya no son protistas, que ya están más junto al reino. Ya, cada quien las clasificaciones, ¿no? Muy importantes en los ciclos del oxígeno, algunos otros biogeoquímicos. Cosas muy bonitas, en este caso microscópicos. Si tuvieron práctica de campo, de segurito se rasparon con los corales y ahí estaban las algas creciendo en el mar o en lagunas. Organismos muy bonitos. Su clasificación igual. Euglenoides, dinoflagelados, diatomeas, algas doradas, pardas, verdes, rojas, de chile, de dulce y de manteca. Y bueno, entramos al grupo que nos compete en esta plática. Estos protistas que parecen hongos, que les vamos a llamar mohos acuáticos y mohos mucilaginosos. Si hablamos de hongos zoospóricos en un sentido amplio, vamos a ver qué les suena a zoospóricos, que tienen qué. Zoosporas, en alguna fase de su ciclo van a presentar zoosporas. ¿A quiénes tenemos? Al reino fungi, el filum Chytridiomycota. No ver hasta biología de hongos, eso no lo vamos a ver aquí ahorita. Dentro del reino de los protistas, aquí vamos a tener a los Plasmodiopforomycota, un grupo con un nombre bastante largo, que actualmente ya le dicen Phytomyxia, ya lo hicieron más cortito. Los dictiostélidos, acrácidos y Myxomycota, ahorita también los vamos a ver grupo por grupo. Y de este reino, ¿sí les llegaron a platicar del reino Stramenopila? Reino que por ahí tiene poco que lo propusieron. ¿Y a quiénes agrupa? De estos hongos zoospóricos, a los Omycota, a los Hypochytriomycota y a los Labyrintulomycota. Si se fijan, micota, 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 todos dicen micota. ¿Por qué? Porque tradicionalmente eran clasificados como hongos. Actualmente sabemos que no son hongos, pero bueno, en algunos casos se les ha conservado su nombre. Un libro muy bonito que está aquí en la biblioteca. Siempre les digo a mis alumnos, les recomiendo que vayan a las bibliotecas. Sí, hay muchas cosas en internet que las pueden descargar, PDFs y eso. Pero hay bibliotecas, hay libros muy bonitos. Dense vueltas a la biblioteca. Y no nada más a esta. Si pueden ir a otras más, es muy bonito andar revisando libros y oler los libros. Ok, este libro entonces está aquí en la biblioteca. Es una serie, esta es la parte 7, Sistemática y Evolución de los Hongos. Y allí... aquí está. ¿Cómo está la clasificación? Fungus-like, o sea, fungoides, que parecen hongos. Y acá ya están los hongos,
De aquí para abajo es solo biología de hongos, tercer semestre. Y de aquí para arriba deberían de haberlos vistos en protistas y algas. Pero todos estos que ahorita vamos a ver, también los vamos a ver en biología de hongos. Ahorita nada más les voy a dar una platicadita para que se emocionen y en biología de hongos ya los vean a profundidad. Ok, ¿cómo está la organización de estos parecidos a hongos? En el supergrupo de los Amebozoa están los Dictyosteliomycota y los Myxomycota. En los Excavata tenemos a los Acraciomycota. Y en este supergrupo, que es Stramenopila, alveolata y rizaria, tenemos a los Phytomyxia, que son los Plasmodiophoромycetos, y a los del reino Stramenipila o Stramenopila, que son los Labyrintulomycota, los Hyphochitriomycota y los Oomycota, parecidos a hongos. Ya se manejan actualmente como parecidos a hongo. Entonces, ¿quiénes estarían dentro de los mohos mucilaginosos o protistas? Tenemos a los Plasmodiophoромycota o Phytomyxia, Dictyostélidos, Acrácidos y Myxomycetos. Dentro del reino de los cromista, los Labyríntulo, los Oomycota y los Hyphochitrio. Y en el reino de los hongos tendríamos a los Chytridiomycota, que no abrir hasta biología de hongos. Ok, Plasmodiophoромycota. Estos principalmente son organismos patógenos de plantas. Patógenos de plantas que les causan hipertrofia, hiperplasia. Van a estar viviendo dentro de las células de sus hospederos. Forman un pequeño plasmodio, me fue el nombre, un pequeño plasmodio que va a estar viviendo dentro de las células de las raíces, principalmente las raíces de las plantas. Pueden ser plantas terrestres o acuáticas, en algunos casos se ha llegado a encontrar en algas y en hongos. Son 46 especies, es un grupo pequeño, también conocido como mohos mucilaginosos endoparásitos. ¿Por qué? Porque van a vivir dentro de las células de su hospedero. Aquí están los plasmodios viviendo dentro de las células de las raíces. Su tipo de talo es el cuerpo, sus tipos de zoosporas que van a presentar. En alguna fase de su ciclo van a presentar zoosporas, esporas flageladas. Les causan estas anormalidades a las plantas, marchitamiento, obviamente si no tienen una buena absorción, marchitamiento, amarillamiento, como pequeños tumores en las raíces y lo que les decía, hipertrofia e hiperplasia. Tienen su buena influencia en los cultivos de importancia para el hombre, principalmente crucíferas, atacan a crucíferas de importancia para el hombre. Aquí algunas imágenes, observándose las esporas, todo esto era una célula de la raíz y este Plasmodiophoромyceto ocupa ese espacio ¿para qué? Para reproducirse y para producir sus raíces, sus esporas, perdón, dentro de las raíces. ¿A quiénes más atacan? Órganos que estén enterrados de las plantas, el caso de la papa, que les va a causar ciertas malformaciones. En este caso es una raíz completamente atrofiada. Este hongo, Spongospora subterránea, que causa la enfermedad llamada sarna pulverulenta de la papa. Este que ataca a la col y a otras crucíferas, que se llama Plasmodiófora brassicae, les causa estas agallas, estos tumores en las raíces de las plantas. Importancia, como les decía, son parásitos de plantas, de importancia económica para el hombre, son transmisores también de vectores de virus fitopatógenos y bueno, como siempre decimos, es que no tienen importancia, bueno, di que tienen importancia ecológica. Todos los organismos tenemos una importancia ecológica, aunque sea nada más por estar viviendo ahí, ¿no? Ok, pasamos al otro grupo, los llamados hongos mucilaginosos plasmodiales. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? Organismos que van a formar plasmodio. ¿Qué es un plasmodio? Definición de plasmodio: es una célula grandota con muchos núcleos. ¿Vieron amebas de vida libre? Cómo se iban moviendo los pseudópodos. Un plasmodio es como una ameba gigante, que ustedes la pueden ver a simple vista. Ahorita vamos a ver más adelante. También conocidos como myxomycetos, van a formar ese plasmodio que les digo, de diferentes colores, tamaños.
En alguna fase de su ciclo van a presentar zoosporas, esporas flageladas. ¿Y por qué estaban relacionados con los hongos si tienen zoosporas, si tienen estos plasmodios? Por sus estructuras formadoras de esporas. Forman estas estructuras que parecen como honguitos chiquitos y allá adentro se van a formar las esporas. Pero no por eso van a ser hongos. No son hongos, pero los han utilizado para portadas de libros que hablan de hongos. El reino de los hongos está ilustrado con una fotografía de un myxomiceto y este otro, de biodiversidad de hongos, también está ilustrado con un myxomiceto. Sabemos que no son hongos, pero bueno, tan bonitas las fotos, las usaron. Hay cerca de 800 especies de myxomicetos, son cosmopolitas, siempre están creciendo en materia orgánica. La dispersión se puede llevar a cabo viento, agua, artrópodos. Ahí está una hormiga llevándose un pedazo de un myxomiceto. Como les decía, pueden presentar esporas flageladas o células ameboides. ¿Y cómo se van a alimentar? Por fagocitosis. Diferentes estadios en el ciclo de vida de las esporas. Van a emerger mixamebas, que van a empezar a comer, se van a alimentar. O también pueden producir células flageladas. Aquí se ve el flagelo de una de estas células que emergieron de esas esporas. ¿Qué va a pasar después? Se fusionan dos de estas células, empiezan a crecer, hay una cariogamia y empieza a crecer, a crecer. Esta es una caja de Petri y todo esto amarillo que se ve aquí es el plasmodio, que es esto. Obviamente está en cámara acelerada, pero se ve todo este plasmodio cómo va avanzando sobre la materia orgánica, soltando algunos productos de desecho, pero toda esta célula gigante con muchos núcleos va fagocitando. Todo lo que se encuentra a su paso lo va fagocitando. ¿Vieron la película de La Mancha Voraz? ¿No? Era una celulota grandota que se comía a la gente. Es esto, de aquí lo han de haber tomado la idea. Es un plasmodio, se va moviendo, va creciendo, se va alimentando. Encuentra comida, este es un hongo. Y ahí viene el plasmodio. Obviamente este hongo no se puede mover. Llega el plasmodio y se va a alimentar de él. Si se fijan, aquí está la mayor concentración del plasmodio. Sigue creciendo, se sigue alimentando. Y si se fijan, se concentra en donde hay hongo. Si no hay hongo, este plasmodio de este myxomiceto ya no va a crecer. ¿Por qué? Porque se está alimentando. Se está alimentando de este hongo blanco. Ese sí es un hongo. Este amarillo no es un hongo. Ahorita va a alcanzar ese otro. Ahí pasó un gusano, una babosa. Aquí está comiéndose este hongo y de repente dice, ya no hay nada, pero sigue creciendo acá. Detecta que hay más hongo y les dice, vengan para acá, y otra vez. Y ahí viene creciendo y comiéndose a este pobre hongo que ya quedó completamente enterrado. ¿Qué va a pasar después de esto? Todos decían, pues este es un animal, se está moviendo, está fagocitando, es como una ameba gigante. ¿Qué es lo que va a pasar después? Oh, sorpresa, va a producir estructuras formadoras de esporas. Y esas estructuras formadoras de esporas se parecen mucho a las que forman los hongos verdaderos. Ahí está, ya paró su crecimiento y empieza a transformarse. Había un video que antes les pasábamos a los alumnos en donde el comentarista, video de los 70s, decía, entonces el myxomiceto se convierte en planta. Ah, caray, nosotros decíamos, bueno. Pero no se convierte en planta, sencillamente esporula. Todas estas bolitas que está formando aquí son esporangios. Esporangios repletos, cambian de coloración, repletos de miles y miles de esporas. Las dispersa y otra vez se vuelve a repetir todo el ciclo. Estos esporangios van a tener una gran cantidad de esporas. Ciclo de vida de un myxomiceto. Lo que acabamos de ver es este plasmodio comiendo y hasta que formó los esporangios. Ya de los esporangios las esporas, las mixamebas o las esporas flageladas, las células flageladas,
se van a fusionar y van a formar un plasmodio. Este plasmodio se formó de la fusión de dos células. Hubo cariogamia y el núcleo se empezó a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, y todo este plasmodio es una celulota con muchos núcleos. Eso es lo que está creciendo y se está alimentando. Entonces, en este caso sí estaríamos hablando de un plasmodio verdadero. Hay diferentes tipos de plasmodio, los que se ven muy a simple vista, otros que necesitamos microscopio para verlos, y otros que no tienen absolutamente nada de coloración, son muy hialinos. Los esporangios tienen ciertas características útiles para la taxonomía, que si son con pie, sin pie, de color tal, que tienen la cubierta con tal color, son muy pequeñitos, y en su interior van a tener a las esporas asociadas a unos filamentos que les van a ayudar a su dispersión, llamado capilicio. Como les decía, hay los que tienen patita, los que no tienen patita. Hay unos que están muy grandes, que en este caso ya no se le llamaría esporangio, se le llamaría etalio, que son varios esporangios, pero que quedan envueltos en una sola membranita. Estos sí los pueden ver a simple vista en el bosque. Otros llamados pseudoetalio, que son muchos esporangios, pero tan juntitos que parecen uno solo. Y otros que ni siquiera se tomaron la delicadeza de formar esporangios. Directamente el plasmodio se convirtió en esporangio. Entonces, plasmodio y esporas, tan tan. Esto era un plasmodio, nada más endureció sus paredes, y en su interior vamos a encontrar a las esporas con el capilicio. Tenemos una gran diversidad dentro de estos mixomicetos. Importancia principalmente degradadora, son degradadores, así que digamos importancia muy muy grande. En algunas partes aquí en México se comen el plasmodio, cuando es muy grande se lo llegan a comer. Tenemos un registro aquí de milpalta, que se lo comen, le dicen cuaqueso, es un mixomiceto blanco. Yo no lo he probado, no sé a qué sepa, no se me hace muy atractivo. Pero bueno, los esporangios, diferentes coloraciones. Aquí ya se rompió la pared, ya nada más está el capilicio y todas las esporas aquí, listas para ser dispersadas. Diferentes partes de sus esporangios, como el que acabamos de ver ahorita, que parecían como pequeños racimos de uvas. Este se parece mucho al que les digo, que es blanco. Otros que tienen tonalidades como metálicas, llaman mucho la atención a los insectos, que son de los principales acarreadores de esporas. El plasmodio, muchos alumnos nos dicen, pero sí tiene filamentos estos que se ven aquí. No, no son filamentos, son como venas dentro de un mismo globo. Ustedes cuando desinflan un globo, como que se quedan esas arrugas ahí en el globo. Es lo mismo, son zonas por donde está recorriendo más citoplasma. ¿Hacia dónde? Hacia las zonas de la periferia, que es donde se está alimentando y mandando hacia acá todos los nutrientes. Este monitis, uno de los más bonitos. Y el plasmodio. Todos estos fueron los que sí forman un plasmodio verdadero, o llamados también mohos mucilaginosos plasmodiales. Vamos a pasar a otro grupo que les llaman mohos mucilaginosos celulares o pseudoplasmodiales, porque van a formar un pseudoplasmodio, un plasmodio falso. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Son dos grandes grupos, los dictiostélidos y los acrácidos. Dictiostélidos, características, más o menos unas 50 especies, no son grupos muy grandes. Los observaron por ahí de los 1800, la primera vez. Hicieron todo el ciclo de vida aislado por este señor en el 35 y lo han utilizado mucho como modelo biológico para estudios de citocinesis, quimiotaxis, fagocitosis y acumulación celular. ¿Qué va a pasar? Crecen en suelos principalmente, sobre restos de plantas y hongos en descomposición. ¿Y por qué eran manejados como hongos? Forman estas estructuras parecidas a las que forman los hongos, muy parecidas también a las de los mixomicetos. Ciclo de vida. De sus esporas van a formar amebas de vida libre, pueden formar pseudópodos, son atraídos por las bacterias, ¿para qué? Para comer. Entre ellas mismas hay un cierto rechazo. Crece una por aquí, crece la otra por allá, se está alimentando, se multiplica y viven felices. ¿Qué va a pasar cuando llega una cierta etapa de su ciclo? Hay una señal química, mencionan que es AMP cíclico,
Y empiezan todas estas células a juntarse. A juntarse, a juntarse, a juntarse, a juntarse, no a fusionarse. Están juntas pero no revueltas. Y forman un pseudoplasmodio formado por de 10 a 50.000 amebas. Todas están encapsuladas, se menciona que en una pequeña cubierta de celulosa formada por ellas mismas. Este pseudoplasmodio va a migrar en respuesta a la luz, temperatura, humedad, y está migrando. Después de migrar un ratito, va a formar esto. Un pie largo y hasta acá arriba una cápsula con muchas esporas. Y otra vez vuelve a repetir su ciclo. Su dispersión principalmente por agua, microartrópodos y algunos vertebrados. Ahí están las células ameboides que acaban de salir. Tienen hambre. Hay bacterias. Ahí hay una bacteria. Había una bacteria, se la comió. Fagocitan. Se multiplican, crecen, se duplican y de repente forman todo esto. No es el metro CU a las 8 de la noche. O bueno, parecido, ¿verdad? Si se fijan, empieza a ocurrir algo. ¿Qué empieza a ocurrir? Empiezan a juntarse todas. Empieza a haber como un flujo hacia ciertos puntos. Uno aquí, el otro acá, el otro acá. ¿Qué es lo que están formando? Ríos y ríos de estas células ameboides que están dirigiendo hacia un punto, hacia esa señal química que les decía. ¿Qué va a pasar después? Va a formar una estructura que en inglés le dicen slug, en español la podemos traducir como babosa, un tlaconete. Y ese tlaconete se va a empezar a mover, a desplazarse, como les decía, por la luz, la humedad, el alimento. Nunca faltan los que llegan tarde, ¿verdad, clase? Ahí van hasta atrás. O ya no alcanzaron el metro de las 6 y ya no llegaron a clase a tiempo, ¿no? Y siempre dicen, me dejó el metro. Ahí van, míralos. Pero bueno, en algún momento llegarán. ¿Qué pasa después entonces? Se empiezan a formar estos. Perdón. Venía acá. No. Aquí no puedo adelantar. No. Bueno, se quedarán con las ganas de ver qué pasó al final. Forman estas estructuras. La babosa empieza así como a moverse y de repente llega un punto en el que todas las células que estaban acá abajo, reptando, se van por este pie, como un tubo, y llegan hasta acá arriba. El tubo es formado por células que se sacrifican para que puedan formar ese pie. Se forma un hueco y por ahí migran todas las demás células y llegan hasta acá arriba. ¿Qué va a pasar? Se va a formar un esporangio o zorocarpo que le dicen. Aquí está la babosa y las células que vienen al principio son las que van a dar lugar al pie y las que vienen atrás son las que van a llegar hasta la parte de arriba y se van a convertir en esporas. O sea, así que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Aquí están diferentes especies de Dictyostelium, cómo van creciendo, formando esa babosa y al final van a formar estos soros o esporangios. Ahí está el soro, pedicelo, su ciclo de vida. Les decía, las mixamebas, se agregan estas mixamebas, se forma la babosa o pseudoplasmodio y a final de cuentas tenemos un soro en donde se van a producir esporas y nuevamente se repite el ciclo. Las esporas, las amebas, la agregación, el pseudoplasmodio, la culminación y a final de cuentas tenemos la formación del pedicelo y el zorocarpo ya maduro. El otro grupo son los acrácidos, también grupo muy pequeñito, polifilético, todos estos grupos como si todavía no se sabe bien de dónde salieron, de dónde vienen y a dónde van. Pero bueno, características que comparten entre ellos, crecen en suelo, plantas en descomposición. También van a formar esas amebas, pseudópodos. En algunos taxa se ha visto que presentan células con 2 flagelos. Y no se conoce igual que los anteriores reproducción sexual.
Su nutrición se va a llevar a cabo por ingestión, fagocitando bacterias, polen, esporas o levaduras. Estos no va a migrar, el pseudoplasmodio, simple y sencillamente las mixamebas se unen y van a formar estos pequeños cuerpecitos a manera de arbolitos. A diferencia de los anteriores dictiostélidos, cada una de estas células que forma el pie también va a tener la capacidad de posteriormente germinar, dispersarse, germinar y nuevamente volver a crecer. Ahí están estos arbolitos. Cada una de estas células también va a tener la misma potencialidad que las células que están acá arriba, que le van a servir para dispersarse y nuevamente volver a formar mixamebas. Está el ciclo de vida, la espora, germinación, las amebas. Se puede formar la agregación, la formación del zoocarpo y otra vez ya que está maduro, dispersar esas esporas. ¿Para qué? Para que otra vez se repita el ciclo. Ahí está formándose esta estructura a manera de arbolito. Cada una de estas células que están formando aquí van a ser las esporas, pero también las que estaban participando en la formación del pie también tienen la capacidad de volver a germinar. Ok, esos entonces estaban en el reino de los protistas. Vamos a pasar ahora a los que están en el reino de los Stramenopila. Hay un grupo que también parece trabalengua su nombre, que son los Laberintulomicota, Laberintulomicetes, Laberintúlidos. Como su nombre les da una idea, parecen laberintos, son como laberintos. Son células individuales que se están desplazando a través de una sustancia mucilaginosa producida por ellos mismos, en donde se van a estar transportando como si fueran túneles a través de esta matriz mucilaginosa. Son también llamados mohos mucilaginosos marinos, principalmente se encontraron en plantas marinas, plantas acuáticas, pueden ser parásitos, saprótrofos, pueden crecer en algunos casos sobre moluscos de importancia para el hombre. La Laberintula zostere es responsable de una enfermedad de un pasto marino, que a su vez este pasto marino es alimento de otros organismos que son de importancia para el hombre. No es tan directa la importancia, pero bueno. Y lo que se ha encontrado más recientemente a estos organismos como parásitos de el pasto en campos de golf. Se ha visto que están parasitando a estos pastos. Características, esta red que les decía, en los libros lo manejan como red ectoplásmica, me suena a los cazafantasmas, pero bueno, producida por ciertos organelos que tienen estas células, llamadas botriosomas. Las zoosporas en alguna fase de su ciclo van a presentar estas zoosporas biflageladas, con un flagelo tipo látigo corto y uno plumoso largo. Una de las características por las cuales están dentro del reino de los Stramenopila, presentar estos dos tipos de flagelo, uno plumoso y otro látigo. Hay dos familias, Laberintulaceae, Taustrochitriaceae. Hay algunas de sus características, como les decía, las zoosporas, con un flagelo tipo látigo y un flagelo tipo plumoso. Un ciclo de vida perfectamente explicado aquí. Suelta las zoosporas, se pueden enquistar, nuevamente pueden volver a formar otro esporangio, o ese mismo esporangio puede volver a regenerarse y volver a formar nuevamente el esporangio. Ciclos muy sencillos, organismos que apenas están haciendo estudios de ellos, se les ha encontrado cierta importancia, principalmente los que son parásitos. Algunos otros se les ha encontrado propiedades como la producción de ácidos omega 3. El organelo que produce esta matriz mucilaginosa llamada botriosoma. Parásitos de estas plantas marinas. Lo que les decía, el ácido graso omega 3, se ha visto que algunas especies de estos géneros pueden llegar a producirlo. Aquí se ve un pedazo de un resto vegetal y toda esta red que se ve aquí ya con otro tipo de luz, se ve perfectamente cada una de esas celulitas que están por aquí, son esas células individuales de los laberintulidos. Ahí están las células. Microscopía de barrido. Y ahí está lo que les decía, en los campos de golf han empezado a encontrar estas manchas rojizas, cafés, blancas, y hicieron estudios y encontraron que son hongos pertenecientes a estos laberintulidos.
Otro grupo de estos Stramenopila, un grupo muy pequeñito, son los Hyphochitriomycetos, también organismos muy pequeños. Esta es una estructura de otro hongo, que después lo verán en biología de hongos, y este que está aquí es el hongo que nos interesa. Bueno, no es hongo, el Hyphochitriomyceto, que está creciendo sobre estas estructuras. Aquí se ve otra vez, son estos pequeñitos que están parasitando, son parásitos de otros organismos, o hongos o no hongos. Características: acuáticos, agua dulce marinos, parásitos de algas, hongos, insectos. Encontramos también saprobios. En este caso van a tener solamente un flagelo, y el flagelo va a ser plumoso. Paredes de quitina, celulosa y glucanas. Una de las características por las cuales se separa al reino de los hongos es la pared que tienen los hongos. Todos los hongos tienen pared celular y presencia de quitina. Este grupo está como entre a la mitad. Tiene celulosa, pero también tiene quitina. Por eso decían, ¿para dónde lo mandamos? ¿Para los hongos? ¿Para los no hongos? Fueron más características de que no son hongos, por lo tanto, desterrados también. Diferentes tipos de talo, y llegan a formar una red de células llamada micelio, pero bueno, no se le reconoce tal cual como micelio. Salud. Tipos de talo: los holocárpicos, eucárpicos, policéntricos, monocéntricos. Todo eso ya lo verán posteriormente en biología de hongos. 4 o 5 géneros dentro de este orden, es un solo orden, muy pocas especies, pero bueno, importancia: parásitos, no son parásitos muy fuertes, son parásitos leves de hongos acuáticos, parásitos de algas pardas, o este que es parásito del maíz. Obviamente no va a acabar con todo el cultivo de maíz, pero bueno, tiene cierta injerencia en el cultivo. Como les decía, son estas cositas que están aquí arriba, esto que está aquí creciendo, formando un tubo de germinación. ¿Para qué? Para soltar a sus esporas. Aquí ya soltó a sus esporas, las cuales van a presentar la característica del flagelo plumoso, un solo flagelo. Los anteriores tenían 2 flagelos, uno látigo y otro plumoso. Ciclo de vida de este Hyphochitriomyceto: el esporangio liberando las zoosporas con un flagelo tipo plumoso. Aquí no se ven las fibrillas. Estas zoosporas pueden germinar e infectar nuevamente a otro hospedero y formar nuevamente esporangios, y se está repitiendo el ciclo. Una foto: cómo forman estos pequeños filamentos que les han llegado a llamar micelio, pero no es tal cual un micelio. Pasamos al otro grupo, que son los oomicetos o los oomicota. Este grupo sí tiene mucha importancia. Características: ciclo de vida, es diploide. ¿Se acuerdan ustedes cómo es nuestro ciclo de vida? ¿Haploide o diploide? ¿Cómo son las células de su cuerpo? ¿Son haploides? Son diploides, ¿no? Casi todos los organismos que hemos estado viendo, más los hongos, casi todo su ciclo es haploide. En este caso, los omicetos o micota presentan un ciclo de vida diploide, y la meiosis se va a llevar a cabo en sus gametangios. ¿En dónde se lleva a cabo nuestra meiosis? En las gónadas, algo parecido a los gametangios. Es un grupo muy bonito, muy parecido a, pero nada que ver. Su reproducción sexual va a presentar estructuras diferenciadas, femeninas, grandes, bonitas, anteridio, la masculina chiquita, toda fea. Va a formar dentro del ogonio una oospora, y de ahí nuevamente se va a repetir el ciclo. Su reproducción asexual se lleva a cabo por zoosporas, que van a presentar flagelo plumoso y flagelo tipo látigo. Aquí está su ciclo de vida: el no sexual, el talo, un zoosporangio, las zoosporas, y se puede estar repitiendo. Si nos vamos para la sexual, las rayitas obscuras dobles, bueno, gruesa, indica que es diploide. ¿Qué va a pasar aquí? Hay una meiosis en los gametangios. Anteridio, ogonio, hay plasmogamia, hay cariogamia, y otra vez se restablece el número 2N. Todo su ciclo es principalmente 2N. Algunas características químicas de su pared: paredes celulares, beta-glucano, celulosa, nada que ver con la quitina, de ahí que dijeron no son hongos.
materiales de reserva muy parecidos a los de las algas, las micolaminarinas, y la síntesis de la lisina es vía ADP, ácido diaminopimélico. Todos los hongos van a presentar, o los hongos verdaderos van a presentar la vía de síntesis de la lisina por la vía de la AAA, ácido alfa aminoadípico. De ahí también la separación entre este grupo, sabemos actualmente que no son hongos, y los hongos verdaderos. Ahí están las zoosporas, uno anterior, uno posterior, uno tipo látigo, el otro plumoso, sus barbillas. Las zoosporas generalmente presentan dos tipos de zoosporas, las primarias, las secundarias. Las primarias son en forma de pera, sus dos flagelos, y las secundarias van a ser como en forma de riñón o de frijolito. Sexual se lleva a cabo por la fertilización de un ogonio, donde va a haber células fértiles, y el anteridio, como les decía, el femenino, grandote, aquí no se ve el color, pero generalmente son amarillentos, amarillo bonito, y el anteridio, que es nada más una célula ahí flaquita, filamentosa, que lo único que va a pasar van a ser núcleos, y listo. Se lleva a cabo la fecundación, se forma una oospora, y esa espora ya germina y otra vez vuelve a repetir el ciclo. Vamos a encontrar parásitos facultativos, parásitos obligados, saprobios. ¿Saben cuál es la diferencia entre parásito facultativo y parásito obligado? Piensen en ustedes, ¿qué son? ¿Parásitos obligados de sus papás o parásitos facultativos de sus papás? Casi todos fuimos en mucho tiempo de nuestra vida parásitos obligados. Nada más estirábamos la mano y nos daban, ¿verdad? Mencionaron el año pasado que como tenemos los mismos genes, nuestros padres y nosotros, no puede ser parasitismo. Así que, pero sí los parasitamos un buen ratito. Entonces, en este grupo vamos a tener parásitos muy, muy tremendos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Terrestres, acuáticos. ¿Alguien tiene pecera en su casa? ¿Nunca se les ha llenado sus peces de como filamentitos blancos o manchitas blancas? Lo más seguro es que hayan sido este grupo de stramenópilos, los omicetos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Casi 1000 especies dentro del grupo de los Omicota, varios órdenes, algunos de más importancia, otros de menos importancia, algunos saprótrofos, otros muy, muy parásitos, peronosporales, saprolegniales. Es aquí donde tenemos a los parásitos más tremendos. Algunos ejemplos, principalmente acuáticos, o necesitan una poca de agua. ¿Para qué necesitarán el agua? Para que se muevan, ¿quiénes? Si tiene células flageladas, obviamente el flagelo en el aire nada más va a estar echándose aire, ¿no? Pues en el agua sí le sirve para poder desplazarse. Saprolegniales son saprótrofos de agua dulce, suelo, o parásitos, ya sea de plantas o de animales. Tenemos varios géneros: Aclea, Phanomyces, Saprolegnia. Son los que les llaman mohos acuáticos, water mold. Zoosporas primarias, secundarias, talo filamentoso, abundante y ramificado. Aquí se ve el talo ramificado, se va hacia la parte asexual, forma las zoosporas y otra vez vuelve a repetir. Si nos vamos hacia la fase sexual, va a formar los gametangios, el ogonio, el anteridio, y se forman las oosporas. Y nuevamente se puede repetir o el asexual o el sexual. Algo así se observa en los peces. Manchas medio gelatinosas, en algunos otros casos manchas filamentosas. En huevecillos también ataca los huevecillos de peces, en el caso de saprolegnia parasítica. Pero bueno, en las tiendas, acuarios y eso ya les venden esto, que es antihongos y anti otra cosa. Esto es lo que se observa en el microscopio, esos filamentos y estos cuerpecitos hasta arriba. ¿Qué tienen esos cuerpecitos adentro? Esporas. Esporas flageladas, que obviamente en una pecera otra vez se vuelven a liberar, perfectamente vuelven a crecer. Y la fase sexual, en donde en un ogonio se van a formar las oosporas en su interior. Entonces, fase asexual y fase sexual. Una pobre rana que le creció un poquito este stramenópilo, que es Aclea,
Ojo, hay un hongo verdadero que se llama Batrachochytrium, que ese se ve en el grupo de los chytridiomycetos, que ese sí es un hongo verdadero. Y ese hongo sí está acabando con las poblaciones de ranas en muchos lugares aquí en América. Es un hongo bastante tremendo, pero bueno, nada que ver con Aclia. Pero bueno, además de peces, también a los anfibios los llega a atacar. ¿Les duele a ellos? No, por lo general ya son organismos que están muy enfermos, mueren y ya después de muertos es cuando terminan por formar todo esto. No creo que les duela. También parásitos de plantas. Obviamente, si hay una pequeña capa de agua por las raíces, las zoosporas perfectamente pueden moverse y parasitar. Este otro orden, peronosporales. Dentro de estos peronosporales hay una enfermedad que ataca, se llama el hongo Plasmopara vitícola, ataca a los cultivos de la vid. Y para los vitivinicultores es una plaga bastante tremenda. Si les cae, es un fungoide, no es un hongo, muy difíciles de erradicar. Causan epidemias devastadoras en cultivos de importancia para el hombre. Hay otra familia, la familia Pithiaceae, tenemos el género Pythium, que en algunos casos se ha encontrado como parásitos de animales e incluso del hombre. Y la otra familia, Peronosporaceae, que es donde tenemos a Plasmopara, Peronospora, estos que les decía que atacan al cultivo de la vid. Además de en Pithiaceae tenemos a Phytophthora. Ahorita vamos a ver qué onda con Phytophthora. Pythium, como les decía, es un organismo que ataca a animales y al hombre. Viene una foto fea por si no la quieren ver. Ataca a las mucosas principalmente. Hay que tener cuidado, mucha higiene. Y vamos a encontrar este otro fungoide, este omiceto, que se llama Phytophthora. Phytophthora literalmente significa destructor de plantas. Y si es un destructor de plantas, esta es la fase sexual, está formando ogonios con sus oosporas allá adentro. Pero ¿qué pasa? Este Phytophthora infestans, todavía le pusieron el epíteto específico infestans, es un parásito devastador que es facultativo. Si está la planta, la ataca. Si no está la planta, crece como saprótrofo. ¿Qué pasa con este? Ataca la papa y la destruye, pero por completo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un cultivo de papa y les cae Phytophthora infestans? ¿Qué podrían hacer? Sin utilizar fungicida, nada de eso. Naturalito todo. Dicen, pues no siembro papa, pues siembro maíz, ¿no? Phytophthora no ataca al maíz. Rotación de cultivos. ¿Qué pasa si su economía está basada en la papa? Si todo México cultivara papa, ¿qué pasaría si nos cayera Phytophthora? ¿Han oído hablar de la gran hambruna irlandesa? ¿Sí saben por qué hay tanto irlandés descendiente de irlandés en Estados Unidos? Por ahí de los 1800, los irlandeses conocieron la papa. Bueno, antes de los 1800, acuérdense que la papa es nativa de Perú. La llevaron al viejo continente y vieron que en algunas partes era muy bueno para cultivarla. Las papas a la francesa, no sé si existan en Francia, pero bueno. Los irlandeses agarraron la papa y dijeron, en nuestros campos perfectamente se da la papa, ¿no? Pero siembren otra cosa. No, es que la papa increíblemente crece en nuestros terrenos. Era un monocultivo para los irlandeses la papa. ¿Qué pasó? Se menciona que un cargamento llevado de Centroamérica, ya ven que siempre le echan la culpa a Centroamérica, a México, de las enfermedades raras. Y más específicamente ya están haciendo estudios moleculares que Phytophthora infestans, su principal área de divergencia fue el Valle de Toluca. Así que de ahí surgió, o sea, igual que el ébola, el SIDA y todo eso que fue en África, acá le echaron la culpa a Centroamérica, ¿no? Ya ven que México es parte de Centroamérica. Se menciona que un cargamento infectado lo llevan a Estados Unidos, se les contaminan las papas de Estados Unidos, pero tienen otros cultivos, sencillamente rotación de cultivos y no hubo problema. Otro cargamento es llevado a Europa y causa el problema con los irlandeses. Se menciona que 2 millones de irlandeses murieron y otro tanto migró a Estados Unidos. Hay un monumento todavía en Irlanda, en Dublín, monumento a la hambruna. Se ve la gente cómo iba dejando sus campos, sus casas, para subirse al barco y llegar a Estados Unidos. Hay muchos descendientes de irlandeses. Uno muy famoso fue Kennedy. Sus bisabuelos creo que eran irlandeses.
pues hay todavía muchas costumbres, eso de pintar el río en día de San Patricio de color verde, el día de San Patricio, que es el patrono de los irlandeses, sus sombreros verdes, hay una universidad que tienen pues, su mascota o su equipo se llama los irlandeses de Notre Dame, pues mucha herencia de los irlandeses debido a este organismo que no es un hongo. Porque dicen, ¿es por culpa de un hongo? No, no es un hongo, es un fungoide. Entonces, ¿todos estos son hongos o no son hongos? Diferentes estudios moleculares, filogenéticos, se ha visto que muchos de estos organismos, nada que ver con hongos. ¿Dónde andan los hongos? Acá están los hongos. Los hongos más cercanamente relacionados con animales, por ahí más cercanamente relacionados a las plantas, pero todos estos fungoides desterrados que acabamos de ver, ¿en dónde andan? Stramenópilos, por acá. Todos estos que acabamos de ver, los omicetos, los hifoquitriomicetos, los laberintúlidos. ¿Y en dónde andan los otros? No los veo. Dinoflagelados, ameboflagelados, acá, slime molds, los moths mucilaginosos, y bueno, por ahí deben andar los otros. Nada que ver con el reino de los hongos. Opistocontos. ¿Quiénes están en los opistocontos? Los hongos. Acá están los hongos, nosotros los animales también estamos por ahí. Algunos moths mucilaginosos. Dentro de los excavados están por acá. Los cromistas, los omicetos que atacaron a las papas de los irlandeses, están por acá. Si se fijan, son grupos que tradicionalmente estaban emparentados con los hongos, pero actualmente sabemos que nada que ver con estos hongos. Fitomixia, ¿se acuerdan de fitomixia? Los plasmodioforomicetos están por acá arriba. No se hace nada que ver con el reino de los hongos. Ya verán en biología de hongos que los hongos y los animales somos muy parientes, muy, muy cercanos. Ya veremos después por qué. Ok, entonces, los que sí son hongos, vía de síntesis de la lisina, AAA, aunque suene a lucha libre, quitina glucanos en sus paredes celulares y las crestas mitocondriales. ¿Sí se acuerdan que las crestas mitocondriales siempre les han dicho que son tubulares? En los hongos tienen forma de placa o de disco, están como apachurrados. Mientras que en los demás, las crestas son de las mitocondrias internas, son tubulares. Con los fungoides, estos Stramenópila, su síntesis de la lisina es vía del ácido diaminopimélico, su pared celular, celulosa glucanos, a diferencia de acá que es quitina glucanos, la ultraestructura de las mitocondrias que les había dicho, y algunos grupos de protistas que obviamente no tienen pared celular, caso de los mixomicetos, van a fagocitar, amebas flageladas, que obviamente en los hongos verdaderos, también llamados fungales, no existen esas características. Quitridiommicota, hongos verdaderos. Glomeromicota, también hongos verdaderos, ya los veremos después. Zigomicetos, también hongos verdaderos. Empezamos con los macro, los ascomicota, cosas preciosas que ya encontramos en los bosques, preciosas y muy deliciosas. Y basidiomicota, ¿quién no ha comido una quesadilla de huitlacoche? O ha visto este hongo, ¿no? Creo que es de los más famosos. Y para los que se preguntaron cuando me presentó la maestra Margarita, ¿qué son tremeloides? Son estos hongos gelatinosos, que no parecen hongos, pero sí son hongos. No es plasmodio, se parece al color del plasmodio, pero no es plasmodio. Son los llamados tremeloides. Y bueno, todo esto va a continuar dentro del reino fungi, biología de hongos, tercer semestre. Todavía no he escogido el horario, pero va a ser en la tarde. Y bueno, para terminar ya, fungales, que sí son hongos, ¿quiénes son? Quitridio, cigo, asco y basidio. ¿Y quiénes parecen hongos fungoides? Todos estos, omicota, hifoquitrio, laberintulo, plasmodio, dictio, acracio y mixo. Son todos los que acabamos de ver ahorita. Todos estos ya desterrados del reino de los hongos. Ok, sería todo, chicos.
¿Tienen preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias? Sí. Los que afectan a los peces y a las patas son patógenos para las personas. Algunos grupos, esa cara del niño con el ojo todo hinchado es uno de ese grupo, pero son de los, bueno, en este caso fungoides, que parecen hongos, que atacan a animales y al hombre, son los menos. Los que más atacan, que las uñas, que el cabello y todo eso, sí son hongos verdaderos. Esos ya los veremos en biología de hongos, y sí son grupos muy difíciles de erradicar. Sí. Hay fungoides que forman alguna relación simbiótica con otros organismos que no sean parásitos. Simbiosis. Casi inmediatamente me viene a la mente micorrizas, obviamente están en hongos, líquenes están en hongos. No, que yo tenga conocimiento, no. Fungoides que tengan relación, no. Principalmente patógenos, parásitos y saprótrofos. Pero hacer una relación simbiótica mutualista o algo así, no. Arriba, acá, sí. ¿Cuál sería la diferencia de Ay, no te escuché, perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre plasmodium y cenocito? No habría diferencia. Cenocito es puede ser un filamento sin ningún tipo de aceptación, muchos núcleos. Aquí el detalle está en que no tienen pared celular. Es una membrana nada más que tú la agarras, ese plasmodio, tú la agarras, la rompes en dos y vuelve a crecer otra vez. Sí, son cosas bien interesantes. Antes en biología de hongos teníamos una cepa un organismo aislado que lo solicitábamos y nos lo daban para la clase de biología de hongos. Y podíamos ver el plasmodio, obviamente no lo veíamos cómo se movía, pero en el microscopio sí lo poníamos y se veían los flujos citoplasmáticos, porque van dos para adelante y uno para atrás, dos para adelante y uno para atrás. Les digo, ¿por qué hacen eso? ¿Alguna vez ustedes han empujado un carro? Si se llegan donde hay un tope, ¿qué hacen? Y se regresa. Dicen, déjalo ir, se va para atrás y agarras más fuerza. Algo lo similar hacen estos. Se hacen para atrás y luego se aventan dos pulsaciones para adelante. Y así es como van moviéndose. Pero bueno, es en cámara acelerada esto y se ve como si estuvieran atacando, ¿no? Pero bueno, no son así. Pero sí sería similar. Muchos núcleos en una sola célula. ¿Arriba? ¿Nadie? Sí. Aquí en el país, ¿qué estudios se tienen de grupos? Que yo conozca a alguien que trabaje con mixomicetos. Hay gente en Tlaxcala, el doctor Arturo Estrada, que trabaja con mixomicetos. Con omicetos. No, y principalmente los que son fitopatólogos, Chapingo y eso, deben de tener ciertos estudios sobre estos organismos, pero así en particular un grupo que se dedique a mixomicetos principalmente, pero de los otros sí no hay un grupo en particular que estudie a estos organismos. Hay gente que trabaja micromicetos y me imagino que ahí en algún momento llegan a incluir a los que no son hongos. Acá. ¿Qué importancia ecológica, económica y evolutiva tiene? Ecológica, degradadores principalmente. Acuérdense que no estos, sino en general todos los hongos tienen importancia como degradadores, reciclan toda la materia orgánica y obviamente permiten que los diferentes ciclos biogeoquímicos se lleven a cabo. Económica, parásitos. Híjole, parásitos sí hay muchos, como este caso de los irlandeses, que sí llegan a causar enfermedades en las plantas y bastante tremendas, sí llegan a afectar. Junto con estos organismos más los hongos verdaderos, se menciona que el 10% de toda la producción mundial de vegetales, de importancia para el hombre, son atacados y destruidos por hongos. Así que sí, importancia sí es bastante tremenda. Y evolutivamente, como vienen del grupo ahí no es por, siempre casi en la carrera cuando yo estaba decíamos, es que es el reino basurero, ¿no? Todo lo que no caben los otros lo mandamos para a los protistas. Pero de esos protistas,
cada cosa tan interesante que te encuentras con el caso de Euglena. Siempre sencillamente les digo, ¿qué pasa con Euglena? Es planta, es animal, es la mitad de uno, es la mitad del otro. Y estos organismos, mucho se mencionaba que los omicetos eran los antecesores de los hongos verdaderos. Pero no, ya se vio que de alguna alga por ahí salieron los omicetos, de algún cuanoflagelado salieron los hongos verdaderos. Por lo tanto, esas historias evolutivas son completamente diferentes, tanto de mixo como de estos Stramenopila y de los hongos. Pero sí, evolutivamente todavía falta mucho, mucho por hacerle ahí. Hay hongos que acuden como reguladores de población de algunos otros hongos o protistas. Se utilizan ya hongos verdaderos, eso sí se han hecho más estudios como control biológico para acabar con ciertas plagas, ya sea de malezas, de insectos. El detalle con los hongos verdaderos es que su genoma es un tanto plástico. Como dicen, le dicen mi alma y muta, y en lugar de atacarte al organismo que tú querías que matara, empieza a atacar a otros. Por eso sí debe ser con mucho cuidado. En el caso de estos fungoides, pues los omicetos, que son los principales que atacan hongos fitopatógenos, lo que se podría hacer a lo mejor ahí es manejar algunas cepas para bajarles un tanto su virulencia. Se han estado haciendo estudios con ciertos hongos que les han encontrado virus, micovirus, les llaman, que hacen que baje la virulencia de ese patógeno o aumente, dependiendo si tiene virus, no tiene virus. Hay muchos estudios que todavía faltan hacer en caso de hongos, de fungales y de fungoides. Pero sí se han utilizado algunos. Sí. Bueno, entonces, la relación como general entre los fungoides y es como la evolución. En algunas fases de su ciclo comparten características con algunos otros protistas. Pues mixamebas o células ameboides. Yo las veo una célula ameboide de un mixomiceto en el microscopio y digo, ay, se me llenó mi líquido de amebas, ¿no? Pero no, pues quizás es parte del ciclo de un mixomiceto. Pero como yo no conozco ese grupo, a lo mejor sí estaría pensándole. A lo mejor es otra cosa, pero sí comparten características con algunos otros grupos de estos dentro de los protistas. Ay, ya no te escuché lo último, perdón. Otra característica que sirva como relación aparte de la revolución. De algunas características bioquímicas, fisiológicas que pueden llegar a compartir. Lo que les mencionaba de compuestos de almacenamiento, reserva, pues sustancias de reserva que comparten con algunas algas. Hay algunos organismos que comparten ese tipo de moléculas para las material de reserva. Es fisicoquímica, bueno, bioquímicas. Y actualmente ya ven que lo molecular está metiendo mucho a la cuchara en todas partes, dando muy buenos resultados en algunos casos, pero en otros nos está revolviendo muchísimo todo lo que ya estaba. Pero bueno, esperemos que en algún momento llegue a estabilizarse, ¿no? Esto de morfología y molecular, que sea algo conjunto. Ay, ya me dolió el cuello. Sí, por acá. Pero con algún tipo de información molecular para separar los fungoides de los hongos verdaderos. Híjole, se han hecho estudios, pero así que yo te diga, en el gen, en el ITS, no tengo esa información, pero sí debe de haber, ¿eh? Si tú le buscas ahí en las revistas de texto completo, te va a salir mucha información. Sí. Sí. ¿Hay algún lugar en México en donde sean abundantes? Hacemos nosotros en biología de hongos la práctica de hongos acuáticos y les decimos que traigan agua encharcada, Xochimilco, Chapultepec, Aragón, y muchas veces cuando no se les olvida o se les quedó en el metro, siempre los pretextos, ¿verdad? Vienen al Prometeo y agarran el agua del Prometeo. Prometeo nunca nos queda mal y siempre obtenemos cultivos de esos fungoides. Lo que es Prometeo, sí, Prometeo y lo que antes era el acuario, que teníamos aquí el acuario y el herpetario, también, siempre del agua que tenían ahí, siempre nos salían estos organismos. Sí, pues están en todas partes. Dicen que los hongos son como Dios, están en todas partes, sí. Hongos, fungoides y fungales, de todos ahí tenemos. Sí. ¿Ya?
¿Ixtom? ¿Qué tendrá Sí. que ser un plasmodio y en qué momento sabe que tiene que volverse un esporangia? Cuando se le acaba el alimento, por lo general dicen, "Oh, se acabó el alimento, a reproducirme", y que las esporas aguanten, ahora sí que la época de vacas flacas, ¿no? Porque sí. ¿Y qué tan grande puede ser? Yo los que he llegado a ver en el campo hasta 15 centímetros, sí, son grandes, así cosas así amarillas que tú dices que, oh, y si te fijas abajo del tronco sigue creciendo y hay unas partes donde se vuelve más transparente y no se ve, y dices, ay, acá está creciendo otra vez, pero lo más seguro es que hay un continuo entre los, sí, son cosas bastante grandecitas, y como te digo, en algunas partes se lo comen, no se me hace muy atractivo, pero bueno, lo consumen en algunas partes. Sí. ¿Listo, chicos? Bueno, pues le damos un aplauso nuevamente al doctor. Gracias. Cuando ustedes entraron aquí a la sala se les dio un numerito. Ese numerito, ahorita el doctor nos va a hacer favor de decirle 2 o 3, que no sabemos. A mí me dieron uno. A mí me dieron uno, ya me aprendí mi número. Ya me la aprendí mi número. Entonces, si nos puedes decir uno del 1 al 74. Entre el 74. Del 1 al 70, 19, obviamente. 19 de abril. ¿Alguien tiene 19? ¿Otro? Ahí. 41. 41. Entonces, estamos regalando, rifando de las playeras de la año pasado. ¿Dices otro, por favor? No me digan, no me digan. No números, no lo cancelamos. El 25. 25. ¿Otro número? 40. 40. Lilia. Muy bien. Eso fue plan con maña, Lilia. me echaste. Bueno, pues es todo, chicos, les agradecemos. Nos vemos el ¿Cómo lo tenías? Te entendí 40. 43. Te entendí 40. 44, uno después. Espérate, el ciclón que voy afuera. ¿Ya llovió? No, no manches, no llovió. Diluvió. Diluvio total. ¿Sigue lloviendo ahorita? No, yo salí de trabajar, comí bien rápido porque ya me venía.